Bendecidos mis hermanos, este domingo que estamos dándole la gloria, la honra al Señor, celebrando lo que es la victoria total, completa y absoluta que Cristo tuvo en la cruz del Calvario, y no solamente en la cruz del Calvario, sino que al resucitar, pues tuvo la gran victoria, y lo mayor es que todavía llega y nos dice a nosotros y nos da esa victoria y nos dice que somos más que victoriosos, más que vencedores. Gracias por estar siempre atentos a escuchar estos mensajes, gracias por estar recibiendo la palabra de gracia. Yo sé bien que hay momentos donde nos quedamos como meditando acerca de las enseñanzas que damos, cada tema que estamos entregando, porque para muchos son cosas nuevas, para otros pues estamos reafirmando lo que ya sabían ellos. Pues quiero decirles que cada día nosotros estamos orando para que sus vidas estén llenas de la manifestación de la gloria de Dios. También damos gracias a un testimonio que nos dio una hermana de Cariari el sábado. Me contaba que habíamos orado por una señora, la mamá de una amiga de ella, que tenía cáncer, y Dios la sanó totalmente. Pues la gloria sea de nuestro Señor Jesucristo. Y también aprovechar para enviar un feliz cumpleaños a nuestra hermana Marbet. Mil bendiciones. Sé que cumplió el día lunes, y sabemos bien que disfrutó de su cumpleaños con su esposo, sus hijos, y sé bien que ha disfrutado de las bendiciones que Dios ha estado derramando sobre su vida, en la cual va avanzando día tras día. Una mujer que es fiel, tenemos que hablar de esta manera, una mujer fiel, una mujer que persevera, pues sembrando, dando el ministerio en una acción de gracias, en una acción de amor. Y sé bien que todas las cosas va a salir completamente bien. Dijo Isaías 3:10, dice: dile al justo que todo le saldrá bien. Pues yo este día le digo a mi hermana Marbet que todo va a salir bien, y que todo está saliendo bien. Y no solamente a ella, todo aquel que nos está escuchando y que está creyendo en la palabra que estamos entregando, porque es necesario responder correctamente a la fe. Eso es lo que estamos hablando los domingos. Los domingos estamos hablando de cómo responder correctamente en fe. Una enseñanza que traigo desde el año pasado, con 52 lecciones que dimos, y todavía nos quedan algunas cositas, que hay mucho que hablar acerca de fe, pero quiero terminar con la ayuda del Señor este mes acerca de lo que es esta enseñanza. Y estamos en Marcos capítulo 11, verso 22. Hoy vamos a hablar, ¿qué estás oyendo? ¿Gracia o ley? ¿Qué es lo que estás oyendo? ¿Gracia o ley? Y es sumamente importante entender esto. Marcos capítulo 11, verso 22 dice: respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Y vimos el domingo pasado que la fe tiene que ver con tres cosas: con creencias, con hablar y actuar. Con tres cosas importantes tiene que ver la fe. Con creencias, lógicamente creencias correctas, aunque si hay creencias incorrectas, vamos a actuar, o vamos a hablar y vamos a actuar en creencias correctas. Por eso estamos corrigiendo algunas creencias que nos fue dada por tradición religiosa o por tradición familiar. Recuérdese esto: el que sueña y cree, actúa. El que sueña y cree, actúa. Toda creencia correcta nos lleva a hablar y actuar correctamente. Óigase bien esto: toda creencia correcta nos lleva a hablar y actuar correctamente. Acciones bajo ley es todo aquello que hablamos y hacemos buscando, decíamos, merecer, ganarse aprobación de algo de parte
de nuestro Padre Celestial. Actuar en fe es todo aquello que se hace impulsado, inspirado por la naturaleza del Padre que está en nosotros. Esa naturaleza, lógicamente, es amor. Entendamos esto, para ir entrando al tema. Entendamos esto, que nosotros no estamos aquí para juzgar a las personas. Oiga bien esto, quiero que lo mediten y lo practiquen. Debemos de entender que nosotros no estamos aquí para juzgar a las personas, hablando de predicadores, hermanos que enseñan también la palabra, sino la enseñanza que hay. Lo que estamos corrigiendo no es a las personas, a los predicadores, a los apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros, sino la enseñanza que ha sido traída, que hay algunas cosas que debemos de corregir. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 21, nos enseña, nos dice, examinarlo todo, retener lo bueno. Debemos de aprender a examinar todo y retener lo bueno. Muchas veces en la tradición, en el legalismo, no se permitía examinar, juzgar lo que estamos escuchando, lo que nos están enseñando. Lógicamente que debemos de juzgarlo a través de la luz del nuevo pacto de Jesucristo y su obra terminada. Ustedes tienen todo el derecho de juzgar todo lo que estoy enseñando. Otra vez. Todos ustedes tienen el derecho de juzgar todo lo que estoy enseñando. Tienen el derecho de no recibirlo como recibirlo. Tienen esa potestad, esa autoridad de recibirlo o no recibirlo. Pero mi deber es enseñar y corregir lo que hemos escuchado, aquellos que ya tenemos 100 años en Cristo de haber escuchado palabra. Las personas que no han escuchado esto comienzan a recibir la palabra. Yo sé bien que el que más me examina, el que más, ¿cómo puedo decirlo? Más, voy a dejarlo ahí. El que examina mi enseñanza son todas aquellas personas que ya han escuchado por años la palabra de Dios, las enseñanzas que le han dado. Y pues algunos como que se les bloquea un poco la mente porque digo cosas como que van en contra y no como que van en contra de lo que se le ha enseñado. Por eso es tan importante toda la enseñanza de 52 lecciones que di el año pasado de cómo interpretar correctamente la palabra de Dios. En 1 Corintios capítulo 2, verso 15 dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, no las personas, las cosas. Pero él no es juzgado de nadie, está hablando acerca de las cosas. Sí. Es necesario, usted puede llegar a examinar, estudiar la Biblia, ver todo lo que yo estoy enseñando, ver los versículos, ver investigar en internet todo lo que yo estoy enseñando, hacer estudios con hermenéutica, con las reglas de hermenéutica, con el inductivo, ver si esa palabra, si lo que estoy enseñando está conforme a lo que es la palabra de Dios más el nuevo pacto. Por favor, si usted no sabe lo que es el antiguo pacto y el nuevo pacto, no se meta a rechazar. Sonó muy duro decir no se meta a rechazar. No rechaces la enseñanza, estudie. Entonces váyase y estudia el nuevo pacto y el antiguo pacto, porque
La enseñanza que estamos entregando es una enseñanza en la cual está basada en el conocimiento del nuevo pacto, en el conocimiento del evangelio, que son las buenas nuevas acerca de Jesucristo y su obra terminada, en el conocimiento de lo que es la gracia de Dios. Se debe de juzgar en base del conocimiento que se tenga de Jesucristo y su obra terminada. No en base de tradiciones religiosas. Bueno, a mí me lo enseñaron así, así me quedo. Se le respeta. Bueno, a mí la cultura me enseñó esto, así me quedo, se le respeta. Es que mis padres me enseñaron esto, se le respeta totalmente. Pero lo importante, y no es que todo lo que hemos recibido está mal, sino que hay que corregir algunas cosas para ser más efectivo en lo que es la enseñanza, más de fe que estoy hablando, porque fe se desviaron tanto, se fueron a los extremos tanto en fe, que dañó muchas personas. Muchas personas fueron dañadas por la enseñanza de fe. Que tanto así, algunos, no es que se fueron de Cristo como algunos dicen, otros cuando hablan en el legalismo, se fue al mundo o al mundialito, decían, no está hablando. Interesante, ahora que digo esto, estaba escuchando un programa de radio y estaban diciendo y estaban preguntando que a quién ellos se parecía más, a qué personaje bíblico, aunque Cristo no es un personaje bíblico, a qué personaje se identificaban. Y entonces algunos dijeron que Pedro, otros dijeron que Juan, otros dijeron que Lucas, y así estuvieron diciendo con quién se identificaban. Pero me llamó la atención de que una señora dijo, yo me llego a identificar con Job, porque soy una persona que salgo de un problema y al instante entro a otro y entro a otro. Digo yo, wow, qué conciencia le han desarrollado con la enseñanza de que Job tenía. Incluso Job, lo que padeció, según los estudiosos, fueron 9 meses, no toda una vida, y fue restaurado todo al doble y no constantemente, y eso se nos enseña mucho, y lo hablé un poco el año pasado, se nos ha enseñado mucho. Bueno, saliste de un problema, gloria a Dios, saliste victorioso, ahora espera uno que viene más grande, porque entre más grande el problema, más grande la bendición. Esas son las enseñanzas religiosas. Esas son las enseñanzas tradicionales. Y entonces el cristiano no quiere vivir, porque su naturaleza no es esa, pero no quiere vivir en problemas, pero sí constantemente, como están respondiendo incorrectamente a una creencia, tienen creencias incorrectas, están respondiendo de esa manera y entonces ellos están esperando cada momento. Ya va saliendo de un problema, ya salieron de un problema, ya viene el otro problema y el otro que viene mucho más grande. Oye, no hay paz una vida así. Y Cristo no vino a pagar el precio para que nosotros vayamos de problema en problema, de circunstancias negativas en circunstancias negativas. Dice la Biblia en el capítulo 3 de 2 de Corintios que vamos de gloria en gloria. Recuérdese que Éxodo 3, 18 y 19 dice que la gloria es todo el bien de Dios, toda la bendición de Dios. Entonces se nos ha enseñado de esta parte, de tentación en tentación, de problemas en problemas, porque así somos espirituales. No, están equivocados, es una creencia incorrecta. Vamos de gloria en gloria. Dice el capítulo 4, verso 18 de Proverbios, dice que vamos de aumento en aumento como la luz de la aurora. Dice, el justo irá de aumento en aumento como la luz de la aurora hasta que el día sea perfecto. ¿Qué esperamos nosotros ahora para las horas que quedan en este día?
lo mejor. ¿Qué esperamos para mañana, lunes? Lo mejor. Que sí hay circunstancias alrededor, ¿ok? Sí hay circunstancias alrededor, pero ya la solución Cristo la ha dado y yo solamente confío en nuestro Señor Jesucristo y tengo que hacer lo que tengo que hacer en fe. Accionar en fe. Obedecer la fe. ¿Qué es obedecer la fe? Sencillo, es caminar creyendo en lo correcto, en las cosas correctas de Cristo Jesús. Ahora, debe de ser, dije que en base en el nuevo pacto, o sea, en base de la gracia de Dios. Todo lo que vamos a examinar nosotros tiene que estar en base de la gracia de Dios. Esto está bajo la gracia, esto está bajo el nuevo pacto. Si esto no está conforme al nuevo pacto, yo no lo recibo, no voy a actuar en fe. Esto estará bajo el nuevo pacto. Esto es la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre está escrita. Por tanto, tenemos que conocer día tras día la palabra. Y eso solamente se obtiene por oír la palabra, personas que nos enseñen la palabra, y por escudriñar la palabra. ¿Qué estás oyendo? ¿Gracia o ley? Pastor, ¿esto es importante en fe? Claro que sí. Porque si tú oyes ley, dice la Biblia que la ley no trabaja, no funciona, no fluye en fe. Si es ley, no es fe. Y si es fe, no es ley. Por tanto, la gracia no condena. ¿Sí? Lo hemos dicho, pastor, usted lo ha dicho. Sí, pero tenemos personas, me he dado cuenta que hay personas nuevas que se están escuchando estas enseñanzas. Y es necesario ratificárselas a los que saben y a los que no saben que vayan aprendiendo. La gracia no condena, no señala el pecado y menos a la persona. La gracia lo que hace es mostrar a Cristo. Según Romanos capítulo 10, verso 17, porque vamos a verlo aquí, en la versión NBV, dice: así que la fe nace cuando se presta atención a las buenas noticias acerca de Cristo y su obra terminada. No dice que la fe nace o la fe fluye, porque está en nuestro espíritu. Nuestra fe fluye cuando se presta atención a las predicaciones en contra del pecado, a las predicaciones en contra de las obras de la carne, en contra de todas estas cosas negativas. No dice eso. Aquí el que debemos de conocer para caminar, para fluir a la imagen, que Romanos 8, 29, 30 dice, a la imagen del Hijo de Dios, es aprendiendo qué piensa Dios, qué piensa Cristo, cómo habla Cristo, cómo actúa Cristo, cómo responde Cristo en medio de las situaciones. Así que la fe es cuando se presta atención a las buenas noticias, me gusta esto, a las buenas noticias acerca de Cristo. Si mi fe o yo me fortalezco en fe cuando escucho hablar la enseñanza que me hable de Jesucristo y su obra terminada, de lo que ya hizo, de lo que hecho está. Cualquier persona puede predicar lo que quiera, pero lo que no diga que está predicando el Evangelio. Porque el Evangelio son las buenas nuevas. ¿Acerca de qué? ¿Del pecado? ¿Del infierno? ¿Del castigo? No. El que predica el Evangelio predica las buenas nuevas acerca de Cristo y su obra terminada. ¿A qué vino Cristo? ¿Cuál fue la victoria de Cristo? ¿Qué nos dio Cristo? ¿Y qué ya hizo Cristo por nosotros? Eso es el Evangelio.
Porque se predica, estamos predicando el evangelio. Sí, pero ¿cuál evangelio está predicando? Porque si estás predicando en contra del pecado, estás condenando a las personas, diciéndole que si no hacen esto, no hacen esto otro, no hacen aquí, no hacen allá, no se van con el Señor. Pues quiero decirle que ese no es el evangelio a que Dios nos ha mandado a predicar. El predicar pecado produce que se desarrolle en los oyentes una conciencia de pecado y ha establecido una creencia incorrecta que va a impedir el fluir correctamente en fe. O sea, ha establecido una fortaleza, una creencia incorrecta. Hoy hablaba con mi esposa tantas cosas que hemos tenido que ir desaprendiendo para aprender de todo esto. Cuántos errores, porque nos enseñaron con muy buenas intenciones acerca de fe, pero Dios, era una fe totalmente que estaba fuera de lo que es el pacto de gracia. Por eso es que Hebreos capítulo 9, verso 24, dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. De estas obras muertas. ¿Cuáles son las obras muertas? Las obras que están bajo ley. Lo que tengo que hacer para merecer las cosas. Para complacer al Padre. Esas son obras muertas. Todo aquello que yo tenga que hacer y esforzarme para agradar al Padre son obras muertas. Porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por tanto, dice, mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencia de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Ten mucho cuidado con lo que oyes y a quién oyes. Vamos a protegernos de lo que oímos, porque sabemos que produce una creencia. Y si se forma una creencia, voy a hablarlo. Y conforme lo voy a hablar, por tanto, voy a actuar. Y va a tener sus resultados. El predicar a Cristo produce cambios en las vidas de los oyentes y son sacadas del pecado. Si no hay que exigir a nadie. Yo veo tantos cristianos exigiéndose, esforzándose para caminar correctamente en el Señor. Y al instante o al tiempo vemos donde caen. Y lo que muchos dicen, bueno, es que el diablo. No. Esa persona todavía no sabe quién es en Cristo Jesús. En Romanos capítulo 1, versos 16 y 17, hablando de que este evangelio que estamos creyendo trae cambios en nuestra vida. Y toda clase de cambios. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Porque un día voy a predicar porque es que Pablo dice no me avergüenzo del evangelio. Porque es poder de Dios. ¿Qué es el evangelio? Poder de Dios. A ver si estamos aprendiendo. Vamos a entrar a un pequeño test o quiz, como decía uno de mis profesores. Ok, vamos a entrar en esto. ¿Qué es el evangelio? Poder de Dios. Ahora, ¿qué es en sí el evangelio? Muy bien, las buenas noticias acerca de Cristo y su obra terminada. ¿Qué es lo que hay poder? ¿Lo que hacemos? No. ¿Lo que oramos? No. El poder dice aquí que hay para salvación es la predicación acerca de Jesucristo
y su obra terminada. Claro, aquí dice evangelio. Yo le estoy dando el significado de lo que es evangelio. Porque no me avergüenzo del evangelio. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¡Wow! ¿Qué voy a creer? Sé que me han señalado algunos porque yo digo, la salvación depende de lo que tú crees en Jesucristo, punto. No hay más que hacer. Pastor, primero hay que hacer esto y esto y esto. Lo hacemos porque somos salvos. No lo hacemos para ser salvos. Son dos cosas muy diferentes. Yo oro porque soy salvo. No oro para ser salvo. Yo oro porque soy sano. No oro para ser sano. Yo doy generosamente, no para ser próspero. Lo hago porque soy próspero. Ha cambiado la óptica de lo que es el evangelio, de lo que es en el nuevo pacto. Al judío, primeramente, y también al griego. A todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Otra vez, porque no me avergüenzo, estamos hablando de fe, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. No me avergüenzo de la predicación acerca de Jesucristo y su obra terminada, porque es poder de Dios. En sí, aquí el que sana, prospera, libera, es nuestro Señor Jesucristo, y lo hizo ya. Sigue diciendo, para salvación, salvación, no solamente perdón de pecados, de cualquier circunstancia que se te presente, de cualquier circunstancia, ese problema llamado problema, esa circunstancia llamada problema, esa circunstancia negativa, esa situación que hay en ti, quiero decirte algo, el único que lo puede resolver se llama Jesucristo. Pues eso es lo que vamos a creer. ¿Usted sabe lo que es? Que la palabra nos dice que hay un ser supremo que creó los cielos y la tierra, tu Padre Celestial. Y que está atento para resolver toda situación en tu vida. A ver, lo dice hasta en las finanzas. Filipenses capítulo 4, verso 19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Tener esa creencia, mi Dios pues suplirá, mi papá va a suplir lo que me falta, no conforme a lo que necesito, sino conforme a su poder de gloria, a sus riquezas de gloria. Voy a creer en eso, se va a manifestar lo que estoy creyendo. Por tanto, si creo en eso, ¿cómo voy a caminar? Hablando eso y actuando en eso. Iremos más adelante entendiendo esto. Porque el evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias acerca de Jesucristo y su obra terminada, porque el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La justicia. Yo sé que les he hablado, que he querido hablar de la naturaleza de Dios, de lo que es la naturaleza del Padre, lo que es lo eterno, pero hay algo que me tiene revolucionado y quiero enseñarles acerca de la justicia de Dios. Y más que los jueves estamos hablando cómo reinar en vida. Dice recibiendo fe, recibiendo la abundancia de gracia y del don de justicia. Es necesario. A ver si entramos en este tema para comprender, porque muchos hablan de la justicia de Dios y la justicia de Dios y no saben realmente que la justicia de Dios. Porque el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Note algo. La justicia de Dios se revela, dice, porque en el evangelio, pues sí, en la predicación acerca de Jesucristo y su obra terminada, se revela la justicia de Dios por fe. Romanos 5.1 puede leerlo en su casa. Dice que somos justificados por fe. ¿Qué fe? La certeza de lo que espero y la convicción de lo que no se ve. Por fe.
lo que soy, no lo que voy a hacer. Y para fe viviré. Hebreos 10:38 dice, el justo por la fe vivirá. Dice, como está escrito. Como está escrito, y aquí todavía lo dice también, mas el justo por la fe vivirá. Es sumamente importante conocer qué es fe. Sí, vamos a recibir de todo. Es importante conocerla. Según Hechos 16, 30 y 31, que les he mostrado varias veces, dice, sacándolos le dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? A ver, lo que quiero es que comprendan, porque en hebreo la palabra salvo tiene significados. La palabra salvo en griego tiene sus significados. Pero quiero llevarlos a esto, porque después cuando entremos en lo que es salvación, enseñando salvación, vamos a ver uno de los significados de lo que es salvación, salvo. Es que es libre de cualquier circunstancia que exista. No estoy diciendo que no se presenta o no se puede o no se va a presentar esa circunstancia negativa, sino que lo que estoy diciendo es que ya tú eres libre de esa circunstancia. No va a hacerte daño. Al contrario, lo que va a haber es solución delante de sus ojos. Verás cómo la misericordia de Dios, cómo la gracia de Dios, cómo el poder de Dios fluye en tu vida y verás cómo se resuelve esa circunstancia. Yo quiero ver cada día ese poder. Y no solamente si hay circunstancias, sino vivir sin circunstancias negativas. Pastor, ¿se puede? La Biblia lo dice. Pero ¿por qué todo el mundo vive en esos problemas y en esas situaciones? Bueno, porque necesitamos aprender, y ese es el plan divino de Dios, aprender a caminar en fe a la medida, a la estatura del varón perfecto. Eso está en Efesios capítulo 4, verso 11 al 12, 13, 14 y todavía el 15 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Sí, no es que seamos niños fluctuantes, para que ya dejemos de caminar como niños fluctuantes. Ok, seguimos. Dice, y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta que el énfasis es Cristo? No lo que yo hago, sino el énfasis que es Cristo. Pastor, pero yo tengo que hacer algo. Claro que sí. Estamos hablando de acciones. Pero ahora lo que quiero es también que usted se dé cuenta qué es lo que estás escuchando. Porque yo oigo gente que dice, ten fe en usted, ten fe en usted. Si yo tengo fe en mí, hasta el momento, la fe que he tenido en mí no me ha llevado a ningún lado. Pero si tengo la fe en Cristo Jesús, como enseña la palabra en Hebreos capítulo 12, verso 2, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, es diferente el asunto. Pues voy a caminar ahí. Yo sé que los estoy trayendo y los estoy poniendo a pensar y hay muchas preguntas, pero conforme, y si tengo que seguir el mes de febrero con esto, lo seguiré, pero lo que deseo es manifestaciones de milagros como están sucediendo. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. ¡Wow! ¿Cómo voy a llevar la salvación a mi casa? Sencillo. Con el conocimiento que yo tengo, se los voy a dar a ellos. El Evangelio no me hace consciente quién tengo que ser, sino que me hace consciente quién soy en Cristo. ¿Quién eres tú en Cristo?
¿quién eres? Pastor, usted nos habla siempre eso, de lo que es la identidad. Claro, es que ¿quién eres? Lo que yo escucho, gente, hoy hablaba con mi nuera, que nos invitó a mi hijo y mi nuera a almorzar, y estuvimos hablando, y hablaba con ella, y entonces me estaba enseñando algunas cosas del temor de la influencia del mundo. Ay, me hablaba de algo que una vez yo escuché un apóstol y me recordó eso. Y ella me decía de que le dijeron, ella es estilista, y le dijeron que si ella está cortándole el pelo o haciéndole algo en la cabeza a una persona que está mal, que eso se le iba a pasar a ella. Uy, eso yo lo escuché por años. Cuando existían aquellas liberaciones, cierren los ojos ante que se le metan los demonios. Dios, si el que habita dentro de ti es el Espíritu Santo, ¿podrá habitar, si fuese así, un demonio? Jamás. Porque si llegara a habitar un demonio dentro de un creyente nacido de nuevo, que es uno con Cristo en el Espíritu y que es templo del Espíritu Santo, quiero decirte algo, tiene más poder el demonio que Cristo y el Espíritu Santo, y no es así, porque los demonios fueron destruidos juntamente con Satanás. Entonces yo le decía, vea, ojo la creencia, y ella tenía el temor, ojo la creencia que le dijeron, y ella ya tenía una creencia y estaba ejerciendo fe ahí, que peligroso. Y dice que oraba toda la mañana, Dios mío, que no se me meta nada. Cuando le digo, vea, la Biblia dice, en 1 Juan 4, mayor es el que está en mí, el que está dentro de ti, que el que está afuera. Sí. Entonces, lo que yo pienso y creo es que yo voy a influenciar cuando toque a esa persona. Se llama imposición de manos. Cuando toco a esa persona, yo, lo que hay dentro de mí, va a influenciar a esa persona, va a liberar a esa persona. Esa persona no me va a influenciar a mí. Y se quedó pensando en mí, sí, tiene razón, si el que vive dentro de nosotros es el poderoso. Y todavía dicen, poderoso gigante. Le digo, ¿sabe qué? La iglesia tiene miedo que el mundo llegue a influenciar a la iglesia. Jamás. Cuando hablo iglesia, hablo del cuerpo de Cristo. No estoy hablando de denominaciones. No. La mentalidad, la identidad clara que debemos de tener es que somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, lavado por la sangre del Cordero, que eso es lo que estamos viendo un poquito de Reinando en Vida los jueves. Lo invito para que escuche sus mensajes. Va a influenciar. Pero mientras esté pensando de que el miedo y teniendo miedo de que el mundo puede influenciar a los jóvenes, a los ancianos y a todos los que están dentro de la iglesia, hermano, la iglesia no va a reinar en esta tierra con esa mentalidad, con esa creencia. Pero cuando se dé cuenta en Cristo Jesús quiénes somos, qué es lo que tenemos y qué es lo que podemos hacer, vamos a influenciar nuestro país, nuestras provincias, nuestros cantones, nuestros distritos, nuestros barrios. Creencia. Mucho cristiano con miedo, con mucho miedo. Entonces, cuando yo aprendí esto, y aprendí, no, si yo tengo miedo a todas esas cosas, significa que es más poderoso todo eso que mi Cristo. Jamás, nunca. Y muchos viven atemorizados, estresados, enfermos, afligidos por esa clase de enseñanza. El mensaje de gracia nos hace conscientes que la naturaleza, la nueva naturaleza que somos, que es autoridad, somos gente de autoridad, de fe, de amor, de esperanza, de sabiduría, etcétera, etcétera, etcétera. Somos en Cristo, estamos en Cristo. Cristo y tú es uno. Cristo y yo somos uno.
Por tanto, la naturaleza de Cristo, de Dios, nuestro Padre, está en nosotros y somos uno. Lo que estamos aprendiendo aquí es no a tener fe, no a tener amor, no tener autoridad, no a tener esperanza, no a tener sabiduría. Lo que estamos aprendiendo aquí es quiénes somos en Cristo, que tenemos autoridad, fe, amor, esperanza, sabiduría y todo lo que nos ha dado el Señor. Imagínese la potencia de la iglesia. Imagínese cuando esta iglesia con esta identidad ore. Es poderosa. Los sordos van a oír, los ciegos van a ver, la pobreza va a desaparecer, los paralíticos van a caminar. 1 Corintios capítulo 1, versos 24 y 30. Les estoy dando material que escuches. Sé que estoy dando un repaso de algunas cosas que he predicado, pero es lo que quiero es lo que dice Gálatas capítulo 3, verso 14. Ratificar lo que tienes. Pablo dice en Filipenses 3:1, no me canso de repetirles, porque es seguridad para ti esta enseñanza. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios. ¿Qué es Cristo? Poder de Dios. ¿Dónde vive Cristo? En tu espíritu, en tu corazón, en tu espíritu. ¿Qué es Cristo y tu espíritu? Uno solo. Si Cristo es poderoso, ¿tu espíritu qué es? ¿Tú qué eres? Digo, esto nada más de poner a... Claro, lo vemos ahora a la luz de la palabra. ¿Qué? Dice que es poder de Dios y sabiduría. Si eres uno con Cristo, y Cristo es poder y sabiduría, ¿qué eres tú? Sabiduría y poder. ¿Qué es lo que necesitamos? Estamos aprendiendo a fluir en lo que somos, en lo que tenemos, en lo que Cristo nos ha dado. Dice, mas por Él estáis en Cristo. Por Él estáis en Cristo, hablando del Padre, en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación. Tú eres la justicia de Dios, 2 Corintios 5:21. Tú eres la justicia de Dios. Santificación, tú eres la santidad de Dios. No, pastor, esto es lo que me dice en tu espíritu. Lo que tenemos que aprender es quiénes somos para que fluya y tome el control en nuestra alma, en lo que es mente, emociones, voluntad y después el cuerpo. 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23 dice, y el mismo Dios de paz os santifica, espíritu, alma y cuerpo y todo vuestro ser. Esto está maravilloso. Esto nos enseña a no tener miedo ni a las circunstancias, ni a la muerte. Pablo decía, morir es ganancia. Esto nos trae paz. Esto es ya, lógicamente, cuando ya llega el tiempo, entrado de años, dice la Biblia, sabemos para dónde vamos. Vamos a tener reposo y paz. Vamos a descansar en la carne, lógicamente, en el espíritu. Seguimos no trabajando, sino seguiremos en el espíritu en vida. No voy a meterme ahí porque ya algunos empiezan con preguntas, pastor, pero ¿por qué esto? Si es dormir, si es... Ok, 1 Corintios 15 días. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. ¿Qué eres? ¿Qué eres? Yo oigo hermanos ahí, es que a mí nadie me ayuda. Es que yo soy tan inútil. Dicen que yo soy aquí. No, un momento. No es ni lo que dicen, ni lo que tú estás pensando de ti.
es lo que Dios dice en la palabra de ti. Levantemos esa estima, levantemos esa imagen. Pero por la gracia, o sí, por el regalo inmerecido de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado, no es una palabra mala. Trabajo es una acción de fe. Trabajo porque ya fui bendecido, lo veremos más adelante. Más que todos ellos, trabajo más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hay una tremenda pregunta que Dios le hace a Adán. La vimos nosotros hace poco. Génesis capítulo 3, versos 10 al 11. Y él respondió, oí tu voz cuando Dios le habló a Adán. Oí tu voz en el huerto. Puso atención donde no tenía que ponerla. Y tuve miedo. Note algo. Tuvo miedo. Tuvo miedo. ¿Qué hacen las personas muchas veces cuando están en una circunstancia negativa y tienen cierto temor? Pues busca aquella persona que ellos consideran que es más fuerte. Consideran que tienen más conocimiento y consideran que tienen más manifestación de poder. Bueno, y estas personas empiezan a hablarles la palabra, el evangelio de la gracia. Y empiezan a recibir, ven donde empiezan a una paz a manifestarse e irse el temor, el miedo. Dice, porque estaba desnudo y me escondí. Oiga la pregunta que Jesús le hace. Perdón, Dios. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te está enseñando que tú no tienes fe? Tú tienes la fe de Dios. ¿Quién te está enseñando que no tienes autoridad? Tú tienes autoridad de Dios. ¿Quién te está enseñando que tú no tienes poder? Tú tienes el poder de Dios. ¿Quién te está enseñando que tú no eres santo? ¿Quién te está enseñando cosas que te traen miedo? Que te hacen caminar no en la victoria del Señor, sino en una derrota. Ponga atención. Dios le habló a Adán. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé? ¿No comiere? Primero, Dios vio que Adán dejó de hacer lo correcto. Y uno lo ve con nuestros hijos, con el esposo, con la esposa, con los compañeros, con los amigos. Que uno ve que empiezan a hacer, ya dejan de hacer las cosas correctas. Con los hermanos en la iglesia. Vemos que empiezan a dejarlas de caminar en las cosas correctas. Segundo, dejó de oír lo correcto. Por lo tanto, estaba oyendo a otro que le estaba enseñando lo incorrecto. Y lo incorrecto siempre va a traer miedo. Juicio de Dios. Castigo de Dios. Cristo viene y te vas a quedar. Eso son predicaciones incorrectas. Con todo el respeto, no es el evangelio de Cristo. No son las buenas nuevas. Siempre atacando y atacando. Esa enseñanza incorrecta que estaban recibiendo trajo temor. Trajo temor. Y la tradición y el legalismo trabaja por miedo. Si no, tú no haces esto, te vas para el infierno. Si no haces esto, te va a pasar esto.
Yo sé que hay consecuencias de no hacer cosas correctas, pero esa no es la manera de enseñar. A ver, dice Deuteronomio capítulo 6, verso 13. Dice, a Jehová tu Dios temerás. Note que lo estoy diciendo Deuteronomio 6:13. ¿Qué pacto es ese? Muy bien, el pacto antiguo. Dice, pon atención, y a Jehová tu Dios temerás. ¿Qué está enseñando? A tenerle miedo a Dios. Y a Él solo servirás. Si se sirve por miedo. Si usted no predica el Evangelio, Dios te va a castigar. Te va a quitar una perla de la corona. Si tú no haces esto, Dios te va a castigar. Si no sirves de esta manera, Dios te va a castigar. Ahora dice, a Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Oiga bien esto, pues se me está yendo el tiempo. No puedo entrar en la otra parte, pero bueno. Lucas capítulo 4, verso 8. Aunque está en el antiguo pacto, pero Jesús está hablándolo de esta manera. Respondiendo Jesús, le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, no temerás. No dice eso. Adorarás y a Él solo servirás. Mira, hermano, la persona en acción de gracias, la persona, porque adoración no es solo cantar, no es solo danzar, no es solo gritar, no es solo dar palmas, sino también es servirle. Pero lo que quiero es que vea aquí, servimos a Dios no por miedo. A Dios no le tenemos miedo. Sí, hay que tenerle respeto, claro que sí. Pero tampoco dice que a Dios, que está escrito, a tu Dios temerás. A tu Dios, no. Dice, a tu Dios adorarás. Todo lo que se haga basado en miedo es del antiguo pacto, es de la ley. No es de fe. Son acciones que no son de fe. Amados hermanos, se me fue el tiempo. Quiero entrar después en los extremos que ha habido, lo que es gracia y algunas otras cosas en fe. Pero he orado para que esta base, este fundamento, esta enseñanza, te quede claro e ilumine los ojos de su entendimiento. Sé que hay muchas preguntas, pero irán siendo dadas, respondidas, conforme vaya escuchando las enseñanzas. Bendecido, una semana totalmente bajo autoridad y bajo bendición y bajo fe. Bendecidos.